Para los que están aquí presentes, queremos decirle que la idea de hoy era reunirnos en este espacio que es muy especial, pues se llama Salón Verde, para poder grabar un video, y por eso las condiciones de iluminación y la presencia de un grupo de gente que sabemos que ya está comprometida. Y a partir de la grabación de este video que se hará en estos momentos, se está haciendo, lanzar un movimiento a partir de mañana, que es el Día del Estudiante, donde vamos a repartir, gracias a la colaboración de las personas que ustedes van a escuchar, estas tarjetas que se pueden plantar y con eso nace un árbol. Y vamos a querer que todos los estudiantes del país lo hagan. Vamos a empezar en Capital, pero va a ser en todo el país, gracias a la colaboración de varios medios de difusión que van a difundir también este video. Así que siéntanse parte de algo que están haciendo hoy y que creo que va a ser importante. Lo primero que es interesante señalar es por qué lo hacemos desde la Universidad de Buenos Aires. Yo estoy muy orgulloso de la Universidad de Buenos Aires, no solo porque ha sido reconocida como la más importante de toda América y una de las más importantes del mundo, según todas las estadísticas internacionales, sino también porque es una universidad pública que garantiza oportunidades iguales para todos. Y como es una universidad pública, está abierta a los debates. Y en particular lo hacemos en la Facultad de Derecho, donde en gran medida nació una buena parte del movimiento ambiental de la Argentina hace muchísimos años, bajo la idea de recursos naturales, y fue evolucionando, y hoy tenemos cátedras de Derecho Ambiental, y tenemos una conducción de la universidad muy importante, tanto por el decano como la vicedecana aquí presentes, ambos muy comprometidos con la tarea ambiental. Es una nueva mentalidad que ha llegado a la facultad y que va a estar, creo, en la vanguardia del pensamiento en la Argentina. La universidad hoy tiene que ser, en nuestro querido país, la vanguardia del pensamiento, y creo que el decano y la vicedecana están muy comprometidos con eso, y gracias a ambos por esta cooperación. La universidad tiene una fuerza extraordinaria que tenemos que saber valorar en todo el país. Es un gran símbolo. Entonces aquí nacerá una nueva etapa desde la universidad, desde la UBA, desde la Facultad de Derecho, una nueva etapa en un movimiento que creo que va a ser de los más importantes que se han generado en los últimos años. Yo voy a hacer brevemente una explicación de por qué pensamos esto, por qué estamos comprometidos, por qué hemos recorrido gran parte del país y lo seguiremos haciendo con esta idea. Si nosotros tenemos que pensar claramente que estamos en un fin de ciclo. Cuando vemos lo que ha ocurrido en los últimos 200 años, desde la Revolución Industrial, por ejemplo, hasta ahora, hay claramente tendencias que muestran un fin de ciclo. La primera de esas tendencias es que pasamos desde la pureza, si se quiere dar un nombre, a la contaminación más absoluta, como lo muestra este video. Hoy están contaminados los ríos, los mares, el oxígeno, la cultura. Es decir, evolucionamos hacia la contaminación. Venimos del equilibrio y vamos hacia el desequilibrio. Hace muchos años había un equilibrio que podíamos decir, bueno, había un verano con unas características definidas y un invierno con unas características definidas, y hoy ya no lo vemos tan claro. El desequilibrio en el sistema es muy evidente. Hay lugares donde no había agua y hay agua en exceso, y ahora hay otros donde hay sequía. Hay ciudades que tienen estrés en el uso del agua. Vemos un desequilibrio por todos lados y en todos los ámbitos. Hay tormentas más fuertes, vientos más potentes, deshielo de los glaciares, es decir, vemos claramente un desequilibrio. Además vemos una evolución de la diversidad a la homogeneidad.
La diversidad existió siempre en la naturaleza, pero hoy vemos que hay menos especies en el mundo natural, tanto de vegetales como de animales. Pero también vemos homogeneidad en la cultura, y esto es algo de lo cual tenemos que ser muy conscientes todos nosotros. La cultura forma parte del ambiente. ¿Y por qué decimos que hay más homogeneidad en la cultura? Porque todos hacemos lo mismo y pensamos de la misma manera cada vez con mayor frecuencia. Y esto tiene que ver con la tecnología que usamos, con el comportamiento que tenemos. Los adultos del mundo de hoy tenemos comportamientos cada vez más homogéneos. Hacemos las mismas cosas tanto aquí como en el resto de Occidente como en Asia. Los comportamientos son cada vez más homogéneos porque dependemos de determinadas políticas de marketing, cada vez más. Y fíjense si no, el uso de los celulares o cómo vamos detrás de determinadas modas todos del mismo modo. Y nuestros niños también son víctimas de esta homogeneidad impuesta en el mundo de hoy. Nuestros niños, siempre lo digo, juegan los mismos juegos aquí que en la China. Y esto es traumático. El urbanismo, fíjense que la parte histórica de las ciudades es muy diferente, pero la parte nueva de cada ciudad es muy similar y casi no vale la pena viajar porque todos los centros modernos son iguales, las mismas marcas. Es decir, evolucionamos a la homogeneidad natural y cultural. Marcamos tres tendencias, ¿no? Hacia la contaminación, hacia la homogeneidad, hacia el desequilibrio, y una cuarta es hacia la aceleración. Los tiempos que existían hace 200 años eran muy lentos, pero hoy es más que evidente que se ha acelerado todo tipo de tiempo. La temporalidad en la que vivimos nos condiciona. Si nosotros analizamos la vida de una persona de 80 o 90 años, vemos que su infancia era absolutamente distinta a lo que es la fase adulta. Hace 90 años o 100 años, una persona vivía sin que existieran los autos que hay hoy, los aviones que hay hoy, el viaje a la luna, el televisor. Cambió todo. Una persona de 30 o 40 años vive hoy con una gran cantidad de instrumentos esenciales para su vida que no existían hace 30 o 40 años. Pensemos Internet, Google, YouTube, Spotify, el celular, todo lo que usamos no existía hace 40 años. Entonces, esta aceleración es tremenda porque no sabemos muy bien hacia dónde vamos y nadie lo puede prever exactamente. Estas tendencias de ida hacia la contaminación, desequilibrio, aceleración, homogeneidad, son grandes tendencias que la doctrina jurídica y sobre todo las ciencias hoy las tienen muy claras y que provocan una gran crisis en la gobernabilidad, que es el quinto elemento que tenemos que analizar, porque la gobernabilidad actual está impotente frente a eso. Lo hemos visto con la pandemia. Cuando surge un virus tan aceleradamente, los estados están impotentes para actuar. Lo único que hicieron fue hacernos lavar las manos, encerrarnos. Medidas medievales, medidas muy primitivas en una sociedad altamente tecnológica. Eso muestra que esta aceleración temporal paraliza la gobernabilidad. Y es tan grande la parálisis de la gobernabilidad actual que se aleja de la vida cotidiana. Por eso decimos que se ha transformado absolutamente la gobernabilidad actual en relación a lo que existía en el pasado, porque hace 30 o 40 años, nada más, la gente joven pensaba en una política como proceso de transformación. Quería llegar al socialismo, tomar el Estado para llegar al socialismo, o tomar el Estado para llegar al capitalismo más evolucionado, igualitario para todos.
Nada de eso sucede hoy. No hay grandes movimientos estudiantiles entusiasmados por reuniones en los partidos políticos que están desapareciendo en casi todos los países del mundo. Porque la política se ha paralizado. No es más un proceso de transformación, es un proceso de ocupación de espacios. Y esto es lo que vemos, esta desorientación fenomenal que hay en la dirigencia del mundo actual, no digo solo en nuestro país, en general, tiene que ver con estos cambios sistémicos que desorientan la gobernabilidad, y lo único que se puede hacer es ocupar espacios. Y fíjense que las grandes discusiones son cómo se ocupan los espacios del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y así, cuando se terminan de ocupar determinados todos esos espacios, viene otra corriente distinta y vamos en el sentido contrario. Es decir, no pasamos de esa etapa ni aquí ni en la mayoría de los países. Entonces, esta democracia hoy se llama vetocracia, porque casi todos los autores, Rosan Ballén, que es un autor conocido acá en la facultad, lo ha descrito así, vetocracia, porque son grandes estados con una enorme capacidad, pero es un gigante atado por miles de personas que lo pueden paralizar. Están paralizados. Entonces, estos 5 elementos describen una enorme crisis que es un fin de ciclo. Es un fin de ciclo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que la cuestión ambiental no es solamente el cuidado de los pájaros o de las ballenas, sino que es entender que estamos en un fin de ciclo y que, como decía Einstein, no vamos a cambiar el mundo obrando de la misma manera en que causamos los problemas que hoy estamos describiendo. Tenemos que cambiar la dirección. Por eso el movimiento ambiental global hoy es un cambio de dirección en todos los sentidos, económico, social, político e institucional. En el mundo económico hoy hay un gran cambio porque todos se dieron cuenta, sobre todo a partir de la pandemia, que el costo de seguir así es más alto que el beneficio. Entonces estamos viendo un cambio en las energías más renovables, un cambio en la alimentación, como se dice aquí, vemos que los alimentos tradicionales se enferman y se está buscando alimentos más saludables, vemos un cambio en casi todos los sistemas económicos. Europa está cambiando, ya hay pactos de economía verde, Estados Unidos también está implementando políticas públicas y nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque si no, vamos a perder el tren de la economía. Y esto destruye ese prejuicio que es el ambiente implica combatir el desarrollo. Por el contrario, hoy seguir una política ambiental implica tener desarrollo. Porque si seguimos en este camino, no solo que vamos a agotar los recursos, como ya lo hicimos tantas veces. Nosotros tenemos en la Argentina muchísimos sitios en los cuales una generación agotó el recurso y la siguiente es pobre. Por ejemplo, el caso más conocido es el del Quebracho en el norte de Santa Fe, que en el siglo XIX era muy rico, una zona muy rica, y hoy es tremendamente pobre porque se agotaron los quebrachos. Eso fue el drama de la forestal, que motivó una canción muy conocida de Enrique Llopis, una ópera, describiendo esa tragedia. Esto hace muchos años, pero tenemos ejemplos a lo largo y a lo ancho del país y del planeta, en el cual una generación agota un recurso y la siguiente es pobre. Pero además hoy lo vemos de manera inmediata en la misma generación, porque si nosotros no cambiamos la dirección económica, no vamos a poder exportar. No vamos a tener préstamos financieros. Todos los organismos internacionales hoy requieren cláusulas ambientales para dar préstamos. Requieren el cumplimiento de estándares ambientales en los productos que se exportan. Entonces esto para el mundo empresario es importante, hay que hacerlo entender. Y también para la política. Hoy pensemos que
hace unos años la política era una promesa. Todas las personas pensaban que iba a haber un proceso y que entonces como consecuencia de ese proceso iba a haber una generación que iba a mejorar y los hijos iban a tener un mejor futuro y una mejor vida que los padres. Si ustedes recorren hoy nuestros países, toda América y casi todo Occidente, el sentimiento es exactamente el contrario. La mayoría de las personas piensan que las nuevas generaciones van a estar peor, que el futuro no hay un futuro, es una utopía en el sentido estricto del término. Entonces, recuperar esa esperanza de la política como proceso de cambio que dé una esperanza es una gran tarea, pero para eso hay que cambiar ese discurso que es el relato clásico que mira al pasado. Nosotros tenemos casi una obsesión por el pasado y por la polarización. Ese discurso del pasado no nos lleva a ningún lado, así como la polarización. Por eso hemos dicho un nuevo enemigo, porque cuando hay un nuevo enemigo es algo más importante que nos une. La manera de superar las polarizaciones es cuando hay algo superior. Y por eso los países que lograron superar la polarización encontraron un discurso unificador, una esperanza unificadora. Y esa es la idea que tenemos que desarrollar en nuestro país. Hay algo superior a las pequeñas vanidades cotidianas que nos llevan a dividirnos permanentemente en discursos sobre el pasado. Esto es algo que nos tiene que llamar la atención. Tenemos que pensar un poco más acerca de qué nos une en el futuro. Y entonces ahí vemos que podemos entusiasmar sobre todo a quienes son más jóvenes, que no tienen tanto pasado acumulado. Esta tarjetita es una señal. Nosotros decimos, están ellos y nosotros. Ellos son todos aquellos que por negligencia, por impericia, por mala fe, o por egoísmo, o por vanidad, por ignorancia, hacen que el mundo vaya hacia un lugar que no es un lugar, que no es un destino, que solo trae tragedia, desesperanza y miedo. Y ese tipo de emociones es lo que se está viviendo. Contra ellos estamos en nosotros que hay que construir. Ese enemigo común es la catástrofe ambiental, es la decadencia permanente. Y contra eso, construir un nosotros es construir algo distinto, un camino diferente. Ese camino diferente tiene que ver con el idealismo ambiental. Tiene que ver con que hay muchísimas personas a lo largo y a lo ancho del país que luchan por otras cosas, muy diferentes de las que se leen todos los días, muy diferentes. Y esto lo vemos nosotros que estamos recorriendo el país con estas ideas. Porque cuando uno dice que esto es imposible y que del ambiente no habla nadie y que hay otras cosas más importantes, pensemos por qué se ha movilizado el pueblo argentino en los últimos años. Se movilizó el pueblo argentino por la democracia. Recordemos esas plazas llenas de gente en el 83, ese gran movimiento de gente joven, por la democracia, por una persona que leía el preámbulo de la Constitución. A uno le parece, parecía tan abstracto, sin embargo era un gran movilizador de toda una generación. Y después se llenaron las plazas por la lucha igualitaria en materia de género. Y uno dice, materia de género, el feminismo movilizó a casi todo el país, en todas las plazas.
Y los derechos humanos, la lucha contra la dictadura, también movilizó a casi todo el país. ¿Y quién organizó eso? No hubo alguien que se pusiera a organizar. Eso nace desde abajo, nace desde el espíritu de cada uno que quiere participar. Nace de la emoción de cada uno, de decir, bueno, yo tengo algo más que hacer que ir a trabajar todos los días. Quiero que este país sea distinto, que yo quiero a mi país, quiero que sea distinto. Lo que hoy vemos es desesperanza. Por eso decimos, como muchos hoy en el planeta están trabajando por esta idea, hay un derecho a la esperanza, no tanto temor, tanto miedo, tanta frustración. Derecho a la esperanza es recuperar el idealismo. Entonces, esta construcción de nosotros es que mañana salgan todos los chicos a festejar la primavera, que es naturaleza, y digan, bueno, vamos a plantar con una tarjetita un árbol. Cuando uno dice voy a plantar un árbol, primero es participar. Me muevo, hago algo, planto un árbol. Es una conducta activa, no esa pasividad que hoy tenemos en la Argentina, ¿no? Es como que todo el mundo está agobiado por algo y entonces no hace nada. No, hay que hacer algo, participar. Segundo es participar plantando algo, como se dice desde hace muchos años. Cuando uno planta un árbol que va a producir una sombra de la cual yo no voy a gozar, es que estoy pensando en el futuro. Esas son políticas de Estado. Fíjense que en nuestro país y en casi todos los países hoy se toman decisiones pensando en el día o en la hora en la cual se toman. Nadie piensa en plantar un árbol para que otros disfruten de una sombra dentro de unos años. Todos tomamos decisiones de las cuales queremos disfrutar ahora. Entonces, plantar un árbol también tiene algo que ver en el sentido de que es un mensaje de políticas de Estado. Queremos políticas de Estado, queremos plantar cosas ahora, sembrar ahora para que las generaciones futuras puedan tener una vida mejor y no esta situación actual en la cual lo único que estamos dejando es miedo y frustración o deseos de emigrar. Entonces, esta es una invitación a todos. Por eso creemos que no hay acá nombres y apellidos, hay ideas, que cada uno la tome y la haga como quiera. El otro día unos chicos preguntaban, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? No, cada uno inventará lo que tiene que hacer, no tiene que haber alguien que les diga cómo hay que hacerlo. Lo importante es que cada uno se sienta protagonista de una historia y de un país que hay que construir. Esa es la idea. Así que hoy empezamos. Esperemos que mañana empecemos a entusiasmar a todos los chicos para que avancen con esto. Vamos a escuchar ahora a quienes nos van a explicar la parte técnica, pero muchísimas gracias a todos y vayan con la tarjetita. Súmense un movimiento.